Entonces, ahora sí, cámaras de acción, por si acaso esto ha sido una locura. Simplemente pues decirte, estamos en una serie que habla sobre conversaciones de Dios, con Dios. Hemos quitado esa palabra de oración porque es una conversación, hablamos y escuchamos. Y en esta conversación con Dios hemos hablado de qué es la oración. Precisamente esa relación íntima. ¿Qué debo orar? Estuvimos hablando que tenemos que orar con pasión, como Pedro, que tenemos que orar con expectativa, que tenemos que orar de forma creativa, algunos corriendo, otros contemplando la naturaleza, otros escribiendo. ¿Dónde debo orar? Qué bueno es que tengamos un lugar apartado, especial, pero en todo lugar ahí Dios se mueve y sobre todo en el profundo lugar de tu corazón y del mío. Ese es el lugar especial donde Dios quiere encontrarte a ti y a mí. Ese lugar como Moisés pasando en la presencia de Dios que le resplandecía el rostro, parecía que hubiera atravesado el velo y estaba en el lugar santísimo. Hablábamos también de cuándo debo orar, en todo momento, orad sin cesar, decía Pablo. Y realmente está hablando en que cuando vamos en el tren, en el metro, en todo momento, pero sí que bueno es de mañana apartar un momento para decir, Dios, tú eres maravilloso, y salir vestido espiritualmente. Y quizás otro espacio en la tarde o en la noche es un espacio donde desarrollas esa conversación íntima, en todo momento, hablar con Dios. Y hoy quería hablar sobre qué debo orar. Es decir, hasta ahora, si os fijáis, no hemos hablado del contenido de la oración. Y hoy quería hablar de ese contenido. Y fíjate lo que acabamos de ver. ¿Qué pasaba antes? En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y él insistía en ello. Pero vino un después. Después encontramos que en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, un ángel, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y entonces le dijo ese ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿vale? Los malos de la película, dice, se me opusieron durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Es decir, Dios en su corazón desea responder las oraciones, pero hay oraciones que son como flechas que llegan al corazón de Dios. Está Dios deseando responder, pero a veces hay mover espiritual, hay quizás el no poder recibir todavía respuesta para que nuestro corazón crezca en fe. Hay muchas razones por qué podemos ver una dilación entre nuestra oración y la respuesta. Pero me voy a centrar en esta mañana en qué debemos orar. ¿Qué material le decimos? Porque hay malas oraciones. Jesús dijo, no habléis, no hagáis palabrería, no busquéis lugares muy públicos para que os reconozcan. Dice, orad así. Y como bien sabéis, esto lo hemos predicado, hay como 20 y tantas veces que Jesús ora en la Biblia. Es decir, ahora nos vamos a mostrar la única oración que se puede hacer. De hecho, hablábamos en una ocasión sobre el capítulo 17, que habla decenas de versículos de una conversación con el Padre relajada. Pero cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿cómo debemos orar? Es una pregunta muy sabia. No dijeron cómo debemos predicar o cómo debemos evangelizar. ¿Cómo debemos orar? Porque eso es una flecha que rompe el camino, las huestes de maldad, y llega hasta el Padre y vuelve. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, fíjate, te voy a comentar simplemente algunos aspectos, pero recuerda que estamos hablando de oración. Hay una frase que me gusta del teólogo Riley que dice, dime cuáles son, hablamos de contenido, dime cuáles son las oraciones de un ser humano y te diré cuál es el estado de su alma. Dime cuáles son las oraciones de un ser humano y te diré cuál es el estado de su alma.
Y acaba diciendo, la oración es el pulso espiritual. Es el pulso espiritual. Empieza diciendo, tenéis que orar así, podéis orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo comienza sino dando reconocimiento y alabanza a Dios? Tú imagínate, quizás estás casado, casada, y tu marido entra por la puerta y dice, pero cariño, la casa está hecha un desastre y he tenido que aparcar fuera. Cariño, espera, soy tu esposa. Dime hola, cariño, ¿cómo estás? Es mucho más importante. No sé si tienes hijos y quizás ha llegado a casa después de un largo día de trabajo y ha venido corriendo tu hijo y papá, ¿dónde está el juguete que me ibas a traer? No, está bien, pero acuérdate que soy tu papá. Dime, hola papá, tenía ganas de verte, dame un abrazo. Y luego ya hablaremos del juguete. ¿Qué menos con Dios? Dios hay que reconocerlo por quién es Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Quién es Él? Hay otro teólogo, Sproul, que falleció hace un par de años, que dice, si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Cristo, nuestra vida de oración sería muy, muy diferente de lo que es ahora. Reconocer a Cristo y a Dios. Continuamente la Biblia dice, el pueblo se mueve, Dios se mueve en las alabanzas de su pueblo. Es decir, no necesariamente música, en el reconocimiento de quién es Dios. Abre los cielos. ¿Por qué comenzamos normalmente las reuniones? No es cantando, es alabando, es dando reconocimiento a quién es Él. Porque la atmósfera espiritual cambia. Reconocer quién es Él. Este es el primer punto. Hay un segundo punto que me dilataré un poquito más y habla de la petición. ¿Es bueno pedir? Claro que sí. Pedid y se os dará. Pedid como un padre que quiere dar regalos a sus hijos. Pero hay tipos de peticiones. Fíjate que el Padre Nuestro está colocado de forma estratégica, frase a frase, indicando cuáles deben ser nuestras prioridades. Lo primero, reconocer a Dios en alabanza. Y lo segundo, pedir por el reino de Dios. Señor, como Daniel, mira mi pueblo en Jerusalén, está sufriendo. Tú lo enviaste con una promesa de Jeremías, ¿qué está pasando? Señor, mira la iglesia perseguida, mira en Turquía, en Irak, mira en Vietnam o en Corea del Norte. Señor, guárdalos. Mira en Barcelona, tantos argumentos de maldad que está engañando a nuestros jóvenes y a nuestros matrimonios. Señor, que esas filosofías huecas y mentirosas no entren en nuestras vidas. Cuida tu iglesia local, llévanos a más espiritualmente. Petición del reino. Y te voy a preguntar, ¿cómo oras? ¿En qué orden de prioridades oras? ¿Cómo oro? Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que lo que hay allá, aquí se reproduzca. Así vino Jesús, para extender el reino. Pero luego, es cierto, también a Dios le gusta que le pidamos para nosotros. Hay personas que he encontrado que me han dicho, uy, yo no pido para mí porque parece muy egoísta. No, Dios es un Padre que le gusta mostrar su generosidad. Y aquí en la oración dice, bueno, pues pide por tu pan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en cuanto a petición, pues podemos pedir para nosotros, según las necesidades que tengamos. Pero hay que tener en cuenta algunos peligros, quizás. La primera, cuando nuestra petición al final intenta robar el lugar de Dios. Por ejemplo, Señor, pueden ser cosas muy lícitas. Señor, mi hijo se ha apartado de tus caminos. Y continuamente en nuestras oraciones estamos hablando de eso. Pues quizás el centro de tu corazón y el centro de ese ambiente de oración está siendo tu hijo. Y le ha quitado el trono al Señor. Señor, no encuentro trabajo, tú quieres proveer a tus hijos, lo dice tu palabra, y solo insistimos en esa área, pues quizás está haciendo un ídolo en nuestro corazón. Pero qué bueno es decir, Señor, tú conoces la situación, te lo entrego, y soy libre de eso.
es verdad que a veces Dios nos puede llevar a, queriendo alcanzar cosas que vienen de Él, hacer algo incorrecto. Porque la Biblia no lo argumenta. Declarar. No sé si os suena que en algunos países las iglesias pues se enseña, incluso seguramente pues aquí en España, pues también se enseña declarar. ¿Qué significa esto? Os voy a poner un ejemplo. Nosotros estábamos viviendo en una casa fuera, en otra ciudad, y teníamos un patio pequeño y pedimos a unos hermanos de la iglesia a venir pues a alicatarlo y a arreglarlo un poco porque eran paletas y tal. Entonces uno de los chicos era armenio y llevaba muy poquito en Cataluña y entonces llegó a casa y dice: wow, esta casa me gusta, y él pues estaban buscando piso y tal, dice: declaro que esta casa es mía, en el nombre de Jesús, mía. Yo me lo miraba como... Digo, ¿y no te gusta el número 7? El número 9 tiene que ser... Pero es que me gusta. Y digo, ya, y a mí, por eso estoy aquí. Pero no me declares lo que es mío. Y a veces, independientemente de eso, a veces parece ser que contra más decimos mío, pues Dios te lo va a dar más. Y no funciona así. Porque hemos pensado que es un Dios de prosperidad, de que Dios me tiene que dar todo lo que pido porque soy su hijo. Y no es así. Ejemplos tienes muchos. Pablo dijo, sáname, y 3 veces le dijo no. Jesús dijo, pase de mí esta copa. Y dijo no. Hay situaciones que son amargas y difíciles. Pablo pues tenía que trabajar haciendo tiendas y en momentos de castigado, latigado, apedreado. No es fácil. Y a veces pensamos que como somos hijos de Dios, Señor, dame esto, no me lo da, ¿ves? Y luego como el ejemplo aquí de Daniel, ¿ves? No llega la respuesta, no estoy recibiendo esto. Dios no me quiere, me enfado con Dios, Dios ya no responde hoy, dudo que Dios un día me habló, y al final hay una imagen de un Dios casi como el genio de Aladín que se deteriora. Y no es así. Personas que están deseando encontrar pareja, parejas que están deseando encontrar hijos, tener hijos, personas en paro que intentan un trabajo, personas que quieren entrar en la universidad. ¿Sabes cuál es el mayor deseo del corazón de Dios? El mayor deseo no es que te cases, que tengas hijos, que tengas una carrera, que seas prosperado, que generosamente pues bendigas a los hermanos, que tengas un ministerio en ascenso. Lo más importante, lo que Dios quiere hacer es replicar, poníamos aquí el ejemplo con Gonzalo, ¿no? Replicar su corazón, el corazón de Jesús, en el corazón del hombre. Dios quiere hacer en tu corazón un corazón como el de Jesús. Esto tiene una profundidad abismal, pero esto hace entender por qué Pablo sufrió tanto, por qué otros, o Esteban es apedreado y ve a Jesús, y otros les va muy bien, como a Gallo, que seguramente habéis leído recientemente en Tercera de Juan. Genial. Cada uno según el don que se le ha dado, pero llegando a ese nivel, a ir a desarrollar un corazón como el de Jesús. Y no me merezco esto, no recibo esto, me enfado con Dios por esto. Te voy a dejar 10 segundos, 15, para que pienses en tu forma de orar, de cómo estás con Dios en ese sentido. Piensa hasta dónde hemos llegado. Alabanza, reconocimiento, pedir por el reino de Dios, pedir correctamente por tus necesidades. Sí, Señor, enséñanos a orar reconociéndote. Y forma en nosotros un corazón como el tuyo. Dios no quiere que declaremos, pero a cambio, porque la Biblia no lo sostiene, pero a cambio sí que dice que proclamemos. ¿Qué es esto? Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron, refiriéndose a los héroes de la fe, Noé, Abraham, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Es decir, Abraham vio un montón de estrellas, pero no experimentó el crecimiento de la iglesia en el siglo XXI, por ejemplo.
pero él ya saludaba que eso llegaría. O los profetas que sabían que un día vendría el día del Señor y vendría Jesús, y ellos ya daban gracias porque vendría el día del Señor. Te invito a buscar una palabra de parte de Dios. ¿No tienes pareja? Señor, ¿está en tu corazón que yo tenga pareja? Muéstrame, dame una palabra. Porque si tú me das la palabra, yo tendré fe en esa palabra. Pero no de cero, como no me ha dado pareja, Señor, dame pareja, dame pareja. Dios sabe lo que quiere darte. Pregúntale a Él. O quieres entrar en esos estudios, o quieres tal trabajo. Señor, dame la palabra. Recuerdo cuando hace muchos años, yo tenía no sé, Dios me dio una palabra de que tendría un hijo llamado Joel. Y Alicia pues ni la conocía, ni nos habíamos casado, yo ya tenía esa palabra. Y era extraño. Luego más adelante pues nos conocimos, nos casamos y comenzamos a buscar descendencia y no llegaba. Y pasó un año, y pasó 2, y pasó 3, y ya comienzas a hacerte pruebas, a mirar, ¿qué está pasando, Señor? Tú me diste una palabra. Muchas veces incluso se me caía la lágrima. Recuerdo que cada día hacía una oración que salía natural. Señor, ¿cuándo? Pero pasaban 6 años, 7 años. Y hubo un día que utilicé lo que yo le llamo una oración llave. Hay oraciones que tocan en lo profundo del corazón de Dios. Y le dije, Señor, quiero ser el padre de mi hijo y no su abuelo. Quiero ser el padre de mi hijo y no su abuelo. Y fue al poco tiempo, a los meses, gracias a Dios, pues Alicia quedó embarazada y tuvimos un niño. Entonces, la tía, el corazón, nos llaman para decirnos cuál era el sexo y digo, ¿qué reunión más tonta? Yo ya lo sé. No le voy a poner Joel a una mujer. Y luego, ¿sabéis? Es chico, es varón. Vale, yo ya lo sabía. Y se llamaría Joel. Incluso pensé, ponerle un segundo nombre y Alicia. No, lo que Dios dijo, Dios dijo. Dijo Joel, es Joel. Y ese es su nombre, el Señor es Dios, significa. No tenía ni idea del significado. Busca una promesa de Dios. Si algo te preocupa, mi hijo está apartado, Señor, ¿te ha conocido alguna vez? ¿Va a volver? Y si te da la promesa, abrázala, como Abraham, como Jacob, que no dejó que el ángel se fuera sin que le bendijera. Y luego hay otro tipo de oraciones que simplemente Dios nos llama a dar una orden. Alguien está enfermo, nos dice, Señor, si es tu voluntad, sé sano. Haz la obra. Venga a tu reino. Toma la orden. La única oración que no podemos hacer con autoridad es decir, sé salvo. Es lo único que no podemos decir. Porque la salvación es el mayor milagro y solo pertenece al Señor. Pero el resto, Señor, da un trabajo a esta persona, mueve hilos, y si no, muestra qué quieres hacer. Y Dios obrará. Hay, repito, oraciones que llegan directas al corazón de Dios y que vuelve su respuesta. Pero hay que orar bien también. Y Dios nos llama a este tipo de oraciones. Habrá una predicación que hablaremos de todo lo que se mueve después de orar. Mundo espiritual, el hombre fuerte, las liberaciones. Eso pues en otra ocasión. Pero orar con autoridad, Dios nos llamó a eso, porque nos dio autoridad. Y hay un tercer bloque que te quería compartir, y con esto acabaré, que es sobre arrepentimiento. Dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabes? El otro día puse en el devocional un texto que quizás te llamó la atención, que hablaba de cómo conocemos a Dios o cómo sabemos que hemos creído en Jesús. Dios me lo fue dando, fui copiando casi, buscando los versículos que hablaban justo de eso, y tomé un tiempo largo para elaborarlo. Pero es que nacía en mi corazón esa realidad de que en las iglesias hay muchas personas que han tenido un encuentro con Jesús y otras que simplemente están viviendo una religiosidad o un buen ambiente o una rutina.
Y permitidme que vuelva a repetirlo para algunos, pero para los que no lo han leído, pues tendrán esta información. Decía así: ¿cuál es tu naturaleza? ¿Eres cristiano nacido de nuevo? ¿Cómo lo sabes? ¿Crees en Jesús? Los demonios también. Y doy citas donde podéis encontrar. ¿Haces buenas obras? Los incrédulos también. ¿Vas a la iglesia? Los endemoniados también. En Lucas 4:33 hay un endemoniado que se manifiesta dentro de la iglesia. ¿Tu familia es cristiana, seguidores de Jesús? La de Saúl también, todo su linaje. ¿Estás en un equipo ministerial? Demas también, y falló a Pablo. ¿Alabas a Dios? Caín también, presentó ofrenda. ¿Has hecho oración de fe? Pedro también, antes de negarle: tú eres el Cristo, Dios de los cielos, todopoderoso, Hijo de Dios. ¿Estás bautizado? Simón el mago también, y luego quería seguir siendo mago. ¿Has tenido fe? Alejandro y Meneo también. Y Pablo llega a decir que los entregó a Satanás por el mal que estaban haciendo a la iglesia. Tienen las citas en el devocional. ¿Dios te ha sanado? A los 9 leprosos también. Y de acuerdo. ¿Has visto milagros? Jezabel también vio a Elías como en el monte Carmelo. ¿No le sirvió? ¿Guardas los mandamientos? Los 10 mandamientos. El joven rico también, y se fue triste. ¿Cumples la ley? Toda la ley. Bueno, los fariseos también. Mateo 23. ¿Oras mucho? Es que te pasas el tiempo orando. Los hipócritas también. Mateo 6:5. Eres un líder espiritual, incluso un sumo sacerdote, un pastor. Ananías también. Hechos 23. ¿Dios te usa? Al pez de Jonás también. ¿Dios habla a través tuyo? A través de la asna de Balaam también. ¿Te lamentas cuando haces algo malo? Judas también se lamentó. ¿Crees que Jesús murió? Los soldados que estaban allí también. ¿Dios te habla? Al diablo también. Lucas 4 hay una conversación. O con Job. Y vuelvo a preguntar, ¿eres cristiano nacido de nuevo? ¿Cómo lo sabes? Solo hay una llave que permite entrar. Solo una llave. Todas esas es un llavero de consonajero que son muchas llaves, y esta no, y esta no, y esta no. Y todas estas no. Es que, ¿por qué eres cristiano? Voy a la iglesia hace muchos años, Dios me habló un día. No, solo una. Y lo puse en la oración, eso era casi como un escape room, encontrar cuál era la llave. Señor, me arrepiento de todo lo que hago. Me arrepiento. Voy a compartir Sois el segundo grupo que lo sabe. En el primer grupo he dicho, no lo sabe ni mi esposa, ahora digo, lo sabe el primer grupo. Pero quería compartir una experiencia que he tenido esta noche. Esta noche ha sido de las noches más duras de toda mi vida. Al punto que ha habido un momento que yo he dicho: Señor, no quiero predicar. Ayer estuve comentando de una persona que había hecho algunas cosas que creo que no están bien, pero además en un grupo muy reducido, y teníamos que discernir cómo gestionar esa situación, etc. O sea que era un grupo muy íntimo, y decir, esto está muy bien, muy bien, muy bien, pero esto no, ¿cómo lo arreglamos? Y yo expresé lo que había sucedido. En mi corazón no había ni amargura, ni que yo sepa, ¿no? Ni falta de perdón o rabia, no, para nada. Y lo comenté, me fui a casa, normal, cené tranquilito, poco, porque había comido mucho, y a dormir. Y a eso de las 4 de la mañana, empiezo a tener un sueño horrible, horrible. Perdonad que hable de una experiencia personal, me gusta basarme mucho en la Biblia, pero creo que esto puede ayudarnos a entender a qué me refiero. Horrible. Yo iba como por una montaña y veía como amigotes que estaban como bromeando y estaban jugando a un juego. El juego era como descalificando, como en semifinales, como finales,
descalificando como si fuera una competición, a ver si por suerte se iban descalificando personas, pero al último que quedara se le mataría. Entonces yo veía cómo estaba, y este amigo del cual yo hablaba estaba ahí. Y yo pasaba por allí y casi colaboraba más o menos el juego, pero digo, uy, qué juego más raro. Y veía que este chico estaba ahí y yo decía, siempre le sale todo bien, pues seguramente pues sale airoso. De pronto marcho, vuelvo a pasar por la zona y veo que al que matan es a este amigo mío. Imagínate la situación de sangre, o sea, fue algo muy desagradable, muy desagradable. Me pasé de nuevo por ahí y parecía que su presencia estuviera viva, despierta, y que hablaba, y me di cuenta que había algo que superaba la muerte, que era hasta la resurrección, era como que esa persona estaba igual. Y me desperté con un sentimiento de amargura, de haber pecado, sentimiento de error, de Señor, no sé qué he hecho, ¿cómo puedo hablar de alguien? Me sentí tan mal, y de pronto Dios me hacía sentir la carga del peso de la culpa, pero al punto como si estuviera atado y dijera, de aquí no puedes salir. ¿Qué solución tenía para mí? Pensé, digo, yo no puedo ir a predicar, y pensaba a quién podría enviarle el cometido. Una familia quería hablar conmigo a las 9:30, digo, no estoy capacitado. Y fue horrible. Entonces digo, 5 de la mañana, abro la Biblia, a ver si leyendo la Biblia se va esta atmósfera, y peor que eso, resulta que abro precisamente la Biblia por un texto que me oprime todavía más. Y me habla de los dos deudores, de cómo se debe perdonar al hermano y luego los dos deudores. Es decir, si a ti te he perdonado todo, ¿cómo este que te debe muy poco no le perdonas? Y yo no sentía falta de perdón, pero sí una desazón increíble. ¿Qué solución había para salir de esa situación? Pensé en penitencia. Bueno, pues no predico, voy y me disculpo, pero nada de eso podría servir. Hasta que dije la palabra que abre los cielos. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento. Y cuando veía este texto, que ya estaba preparado para predicar, digo, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es que perdonamos. Perdóname, Jesús, por lo que he hecho contra mis hermanos. Y os pido públicamente perdón porque error que yo he cometido es error que se os transmite. Porque el que peca transmite y colabora con el pecado de toda la iglesia, o transmite el pecado. Os pido perdón porque me equivoqué, no sé qué pasó. Y en el momento que sentí decir este texto, que precisamente en la Biblia hay un texto muy similar que habla de, son dos deudores, perdona a tu deudor porque Dios ha hecho todo por ti. Perdóname, Dios, cuando no te busco como debo, cuando no te alabo como debo, cuando mi vida no va acorde con lo que tú dices, perdóname. ¿Sabes? Me sentí como David en el momento que es perdonado por Dios y había hecho adulterio, había matado a una persona, su hijo había muerto. De pronto Dios le dice, el hijo no sobrevivirá, levántate. Y de pronto cree en Dios y se levanta. Y esa es la diferencia de nuestro Dios. Dios perdona siempre que te arrepientes de todo corazón. Y es capaz de decir a David, un hombre conforme al corazón de Dios, porque abría el corazón diciendo, soy pecador, pero tú me perdonas. Tú eres perdonador. Me sentí tan liberado, un sentimiento de paz y toda la atmósfera desapareciendo y sentir que me podía levantar y como si nada hubiera sucedido. Y leía en el texto, porque precisamente esas páginas todo hablan casi de lo mismo, la ocasión de caer, no entres, mejor entrar manco al reino de Dios que no entrar, tantas cosas. Hablaba de un endemoniado y decía que el endemoniado pues un demonio le hacía ir al agua y al fuego. Y en el momento que Dios libera a ese demonio, esa persona ya era normal, no tenía que hacer penitencia, Dios lo liberó. Y me sentí igual como liberado, decir, Dios me ha liberado.
Y disculpad la experiencia personal, pero quiero llegar al corazón de lo que se puede llegar a sentir, y algunos quizás lo habéis sentido o lo estáis sintiendo. Solo la única llave es el arrepentimiento. Y de pronto, nada pasó. Eres limpio, porque esa es la gracia de Jesús. Es su cruz, es su amor, es Dios. Dios. La llave de la salvación. La única llave de la salvación. La cerradura de la cruz de Cristo, llámale como quieras, pero la única llave que entra ahí es un arrepentimiento genuino. No es me sabe mal pecar, no hice esto y me sabe mal. Es un arrepentimiento y dices, no valgo nada. Y Dios ahí interviene. Y Jesús aquí muestra cómo debes orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, danos aquello que necesitamos, perdona todos mis pecados. No nos metas en tentación, líbranos del mal, intercediendo por otros. Y vuelve a alabar, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. En un gesto de gratitud, Señor, si tú lo eres todo. Gratitud, intercesión, arrepentimiento, petición, alabanza. Ese es el contenido de oraciones que llegan y atraviesan toda hueste de maldad y vuelven porque van dirigidas al corazón de Dios. Y hablamos de 3 prioridades en la oración. Primero Dios, el reino de Dios, y luego el resto, nosotros. Una frase de John Bunyan, que escribió El Peregrino, dice: la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón. Y voy a invitarte en esta mañana. No sé cómo está tu corazón, no sé cómo está tu vida, pero me gustaría darte la posibilidad de quitarte una carga de los hombros. Quizás estás en este lugar y no has conocido nunca a Dios. Quizás hace mucho tiempo Dios te habló, pero ya no hay esa relación. Quizás hay un pecado, o quizás hay una culpa que Dios ya perdonó. Quizás ha estado trastocado esto y hay idolatría en tu corazón. Pero si cualquiera de estas cosas te voy a pedir en un momento, pues me encantaría que pudiera orar por ti y hacer una oración así pública, pero como una actitud y un gesto delante de Dios. Te voy a invitar, si te quieres, poner de pie. Simplemente vamos a hacer eso. Ponerte de pie. Me gustaría elaborar una oración que vaya en esta línea. Si tú sientes que la culpa te pesa, si sientes que no estás reconociendo a Dios, sino todo lo contrario, te enfadas con Él porque no responde, si te ha tocado la palabra porque falta arrepentimiento, quizás te han salido mal algunas cosas, pero falta un arrepentimiento profundo. Si crees que la culpa te persigue, o un pecado te persigue, o nunca encontraste a Dios, te voy a invitar. Vamos a cerrar los ojos, si os parece, y que te levantes, que se levanten las personas que quieran, y así se sienten un poco en un espacio más seguro. Y levántate, me encantaría orar